Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los miembros de Fuerza Lavasoriana que me están viendo en este momento. Quiero desearles que pasen un bonito fin de año con todos sus parientes, amigos, y que el próximo año sea un año de tranquilidad para todos ustedes, aunque no les puedo decir de felicidad porque todos sabemos pues que las profecías bíblicas nos dicen que las cosas en el mundo pues tenían que empeorar y que tenían que cumplirse pues estos eventos que Jesús enunció antes de partir al cielo en Mateo 24, 4 en adelante, que obviamente no eran noticias muy buenas, eventos muy buenos que vendrían en el futuro, que llevarían a la venida de nuestro Señor Jesús. De todas maneras, yo les deseo a ustedes que tengan un buen año 2013, dentro de lo mejor posible, dentro de las posibilidades, que puedan pasar un año tranquilo, sin angustias, y que sobre todo con salud, que Dios nos dé salud a todos, que es lo más importante que el dinero mismo, la salud. Sin salud no se puede vivir feliz así se tenga todo el dinero y el trabajo del mundo. Entonces lo primero que yo les deseo a ustedes y les pedimos a nuestro Señor Dios por medio de Jesucristo es que nos brinde salud, que nos permita vivir con alegría y poder sortear las vicisitudes de la vida con mayor tranquilidad, cuando, como digo, se cuenta con una salud buena. Deseo a todos ustedes pues que tengan un bonito fin de año con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, con su madre, su padre, y que el próximo año sea bueno para todos ustedes. Este es el deseo mío de Fuerza Lavasoriana para todos los miembros de Fuerza Lavasoriana. Yo quería reflexionar con ustedes. He estado pensando mucho sobre la Watchtower, y yo veo a la Watchtower pues como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Muchos de ustedes quizás no sepan quién era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll era un científico, un hombre que tenía su laboratorio en su casa, era como un químico. Él había inventado una sustancia química que cuando él la tomaba se convertía en un hombre malvado, en un monstruo, y salía a la calle a matar, se convertía en un asesino. Entonces esa era la personalidad de este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era una misma persona con dos nombres. Era el científico metido en su laboratorio de su casa, que era el Dr. Jekyll, y cuando salía a la calle como un asesino transformado, tenía el nombre de Mr. Hyde. Como repito, era la misma persona, que tenía una personalidad de un hombre manso, de un hombre estudioso, un científico, y por otro lado tenía otra personalidad de un hombre malvado, un asesino, un criminal, un monstruo. Y yo veo la Watchtower algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que exhorta a sus miembros a amar a Dios, a seguir a Jesucristo, a acatar al esclavo fiel discreto de su organización, y da esa apariencia de ser muy atacados, muy seguidores estrictos de la palabra de Dios, que ellos se aferran a lo que Dios exige de todos los cristianos, y que tienen entre comillas, una alta moral, una alta práctica de la moral dentro de sus miembros, que no toleran la inmoralidad sexual, no toleran otras cosas que las religiones de la cristiandad practican, como es la borrachera, la drogadicción, el fumar, el celebrar fiestas paganas. Entonces la Watchtower tiene un lado que
da la apariencia de ser estricta, fiel cumplidora de lo que la Biblia manda y exige de todos los cristianos, que es una religión estricta que no pasa por alto los pecados que se cometen y que no tolera la apostasía, es decir, ir contra la enseñanza de su esclavo fiel y discreto. Entonces, esa conducta aparente de estrictez, de moralidad, que es una excusa que dan muchos testigos de Jehová para decir que están en la religión verdadera, porque es la única religión que es estricta en la conducta y que no tolera la inmoralidad sexual y los pecados abominables que practica las demás religiones de la cristiandad. Es la excusa frecuente de mención de muchos testigos de Jehová para decir que su religión es la religión verdadera, en comparación de otras religiones que toleran y son flexibles a la inmoralidad sexual, al homosexualismo, al lesbianismo, a qué sé yo, a la pedrastería, a los pedófilos, y que la Watchtower no tolera esas cosas y que separa a los que cometen estos pecados abominables que la Biblia condena. Y porque ellos son estrictos, entre comillas, en estas cosas, ya los convierte en la única religión verdadera. Otro punto que yo siempre me pregunto a mí, otro punto que yo siempre me hago a mí mismo, la pregunta que yo siempre me hago a mí mismo es cómo la sociedad Watchtower deja que mueran muchos de sus miembros aparentemente por seguir en los lineamientos y los mandamientos de la Biblia, de, por ejemplo, de no comer sangre. Y ese no comer sangre lo llevan también a las transfusiones de sangre, que como ya he explicado muchas veces, no existía en la época de los levitas, por ejemplo. No conocían lo que era la transfusión de sangre, y por lo tanto es absurdo decir que Dios prohíbe la transfusión de sangre, algo que no se conocía hace 4.000 años o 3.000 años atrás. Entonces es absurdo decir que el comer sangre es igual a una transfusión de sangre. Si tenemos que ser estrictos en la Biblia dice que no comerás sangre de animal muerto, en fin. Entonces debemos ser estrictos en no comer sangre, que no es igual a transfundirla en una vena. Y no puede haber prohibición de algo que ni siquiera se conocía en la época de los israelitas, en la época de los levitas. Entonces no puede haber prohibición de algo que no existía. Ese es mi punto de vista. Pero aún así, la sociedad Watchtower, cuando se trata del asunto de la sangre, no duda, por ejemplo, en sacar los textos bíblicos. Por ejemplo, saca el texto de Levítico 3:17, que vamos a considerarlo juntos, y lo saca para sostener que los testigos de Jehová no deben hacerse una transfusión de sangre, y la sociedad Watchtower se pone seria, estricta, celosa, cumplidora de lo que dice la Biblia, y que Levíticos capítulo 3:17, por ejemplo, que vamos a leer ahora, Jehová prohibió a los levitas hacerse una transfusión de sangre, y cuando los hijos hagan textos probatorios, no dudan en sacar este texto de Levítico 3:17, que dice como sigue: estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones en todas vuestras moradas, que no habéis de comer ni cebo ni sangre. Ese es uno de los textos bíblicos que sacan los testigos de Jehová para apoyarse y decir que Jehová condena las transfusiones de sangre. Otro texto bíblico que la Watchtower se apega fielmente es el mismo Levítico capítulo 17, 10 y 11. Vamos a verlo, Levítico 17, 10 y 11. Y se lee como sigue: asimismo, respecto de cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en medio de vosotros, que comiere cualquiera clase de sangre, yo pondré mi rostro contra aquella persona que comiere sangre, y la cortaré de en medio de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está,
la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas, porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación. Ese es otro texto bíblico que los testigos de Jehová usan para probar que uno no debe hacerse una transfusión de sangre. Como repito, acá no se habla nada de una transfusión, puesto que no existía en esa época las transfusiones de sangre. Una transfusión de sangre jamás puede ser igual a comer sangre. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Cuando uno ingiere sangre, entra al estómago y los ácidos del estómago la adulteran, por decirlo de un modo, y la destruye su naturaleza como un tejido líquido, y pasa se filtra por los tejidos, va al hígado y se va a la sangre ya compuesta, ¿no? Se decompone. En cambio, cuando uno se hace una transfusión de sangre, la sangre queda igualita, incólume, tal como estaba, simplemente que se junta con la sangre del paciente. La sangre no se destruye ni cambia de naturaleza. Es simplemente que en vez de estar recorriendo en la vena del donador o donante, está corriendo ahora en la vena del paciente, sin haber una variación de su naturaleza, puesto que no ha entrado en contacto con los jugos gástricos del estómago, ni se ha descompuesto tampoco. Esa es la gran diferencia. Entonces, una cosa es comer y una cosa es transfundirla. Pero, en todo caso, la Watchtower se apega a estos textos bíblicos así de forma muy celosa para mostrar su fidelidad a Dios, y que violar los mandamientos de Dios conlleva a la destrucción, a la muerte. Y entonces la Watchtower es muy celosa en apoyarse en los textos bíblicos de Levítico cuando se trata de los asuntos de sangre, y que hacerse una transfusión de sangre es igual que comer sangre, según la Watchtower, y que ello conlleva a ser expulsado por este pecado grave de haber violado un mandamiento supuestamente de Dios que prohíbe comer sangre. Y en Levítico 7:26 es otro texto también favorito de los testigos de Jehová para reforzar lo que ya Levítico dice de no comer sangre. Y Levítico 7:26 dice: ni tampoco comeréis sangre en todas vuestras habitaciones, sea de aves o de reses. En fin, hemos visto pues que la Watchtower no duda en sacar todos los textos bíblicos posibles para poder apoyar su prohibición de no hacerse una transfusión de sangre, porque eso viola la ley de Dios, de acuerdo a los textos bíblicos antes mencionados en Levítico. Eso los siguen los de Jehová creyendo que es así, porque la Biblia lo dice, porque el Levítico Dios lo prohibió de acuerdo a los textos que hemos visto en Levíticos, a los levitas, y entonces los de Jehová fielmente se deja morir pensando en lo que así agradan a Jehová, y la Watchtower se siente muy feliz de que los miembros acaten los mandatos de Dios que se encuentran en estos textos de Levítico antes leídos. Pero si nosotros nos podemos analizar como tal, como he hecho yo, me pongo a pensar, la Watchtower da una apariencia de ser estricta, cumplidora de la palabra de Dios, de los textos bíblicos indicados en Levítico, de que uno no debe comer sangre porque constituye un pecado que lleva a la expulsión. Que un testigo de Jehová verdadero no puede desobedecer este mandato claro, entre comillas, dado por Dios en estos textos de Levíticos que hemos leído. Pero la sociedad Watchtower, de forma muy extraña, pasa de Dr. Jekyll a Mr. Hyde. O sea, de ser un hombre tranquilo, sosegado, a un monstruo, pues, a un monstruo. Entonces yo veo a la sociedad Watchtower con dos caretas: una careta de santidad, de fiel cumplidora de las Santas Escrituras,
y que ellos son la religión verdadera porque ellos obedecen estrictamente y enseñan lo que dice la Biblia y siguen los mandatos y exhortaciones que están escritos en la Biblia. Y de eso según ellos los hace la religión verdadera porque ellos sí cumplen lo que dice la Biblia. Pero muchos de Jehová, inclusive la Watchtower, no saben que en el mismo texto de Levítico hay uno muy importante también, que es otra prohibición, que no solamente es el problema de la sangre. Lo podemos ver en Levítico capítulo 25, verso 35. Vamos a ver Levítico 25. Capítulo 25, versículos 35, 36 y 37. Vamos a leerlo. El capítulo 25, versículos 35, 36 y 37. Vamos a ver qué cosa dice. También Jehová le dice a los levitas, ¿no? Veamos el 35. Dice: y cuando empobreciere tu hermano y decayere a tu lado, tú le apoyarás, aunque fuera extranjero o transeúnte, para que pueda restablecerse junto a ti. No tomarás de él usura, ni ganancia. Y eso está entre paréntesis, intereses. O sea, cobrar intereses. Teniendo temor a tu Dios, para que pueda restablecerse tu hermano junto a ti. Tu dinero no le darás a usura, o a interés, ni le darás a ganancia tu vitualla, Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, a fin de ser vuestro Dios. ¿Qué cosa hemos aprendido acá? Que Dios prohibió a los levitas prestar dinero a su hermano necesitado que está alicaído. No te des aprovechar de él, ni cobrarle intereses, ni ganancia por el dinero que tú le vas a prestar, que le va a servir para que él se pueda levantar y resarcir de la condición que se encuentra, hasta que llegue a estar bien. Ese era un mandato que Dios dio a los israelitas temerosos de Dios, que ellos no deberían ayudar a su prójimo creyente cobrándole interés, estando en la necesidad, en la desesperación, en la pobreza, en la miseria, para que éste logre poder resarcirse y poder levantarse del piso en que se halla. Esta es una provisión muy clara de Dios, así como sacan el texto de no comer sangre, pues digan, no pueden comer sangre, pero también constituye un pecado grave, de igual naturaleza y de igual gravedad, el que un cristiano hoy en día cobre interés a su hermano que está en la pobreza, en la enfermedad, y requiere su ayuda para poder paliar su sufrimiento. Y lo dice muy claramente: si tu hermano empobreciere
y decayere a tu lado, tú lo debes apoyar, aunque fuera extranjero o transeúnte, para que pueda restablecerse junto a ti. Y no debes tomar de él usura ni ganancia, teniendo temor a Dios. No le darás a usura tu dinero. Entonces, si un cristiano que me está viendo ahora, testigo de Jehová, viola este mandato claro, contundente, directo, hecho por Dios a los israelitas, que ellos estaban totalmente prohibidos bajo pena de ser juzgados duramente por Dios, si ellos daban su dinero en calidad de préstamo, cobrándoles un interés adicional para hacer ganancia de ese dinero. Porque para Dios eso era aprovecharse de un hermano que estaba alicaído, en necesidad, en la desesperación. Y que ese amor hacia su prójimo, sea transeúnte, residente o extranjero, debería tratarse de la igual forma. Puesto que el principio que se estaba buscando cumplir es el de ayudar, el de solidarizarse con el necesitado, que estaba caído en ese momento y necesitaba el apoyo de su hermano, creyente en Dios también. Entonces Dios dio otro mandato diciéndole: no cobrarás interés de tu hermano. Adicionalmente, el mismo Levítico, aparte de lo que ya hemos visto de no aprovecharse de un necesitado cobrándole intereses, que es una prohibición estricta, y violar eso es no tener temor a Dios, según dice el texto, esto era tan grave como comer sangre de animal. Y por el cual, lógicamente, estoy seguro que la Watchtower sería también una celosa cumplidora de este punto, de no cobrar intereses bajo ningún punto de vista a su hermano. Y otro mandato que Dios da, que tiene que ver también, que tiene ese mismo espíritu de no cobrar intereses, es el que se lee en el texto de Levíticos, el mismo Levíticos, capítulo 19, versículos 11 y 13, que es que vamos a leerlo también, este de Levítico, capítulo 19, al 13. Y dice como sigue, queridos amigos. Un mandato que Dios le hace a los levitas, ¿eh? Fíjense ustedes. No hurtaréis, ni tampoco engañaréis, ni mentiréis los unos a los otros. Es decir, entre ustedes mismos, amadores de Dios, seguidores de Jehová, levitas, ustedes que son hermanos, no robaréis a uno, no le robaréis un hermano al otro entre ustedes, ni tampoco engañaréis ni mentiréis los unos a los otros. Y dice: no usarás la extorsión para con tu prójimo, ni le robarás. No extorsionarás a tu prójimo, ni tampoco le robarás, ni le robarás, dice el versículo 13 de Levítico capítulo 19. Y finalmente dice: el salario del jornalero
no ha de quedar en tu poder toda la noche hasta la mañana. Es decir, debes pagar en el momento acordado, establecido al trabajador, porque si no, significaría que le estás robando un dinero que le pertenece por su esfuerzo. Entonces, queridos amigos, hemos visto que Levítico no solamente es un libro de la Biblia que sirve para la Watchtower, para apoyar su provisión de no hacerse una transfusión de sangre o no comer sangre, puesto que los textos que hemos mencionado de Levíticos dicen claramente eso, que no hay que comer sangre. Pero como repito, es un tema muy discutible, puesto que en la época de los levitas no existían las transfusiones de sangre, y comer sangre no es transfundirla, definitivamente no es igual. Entonces no podemos ser, como se dice, más papistas que el Papa y dar provisiones que no están en la Biblia, ¿no? Tratar de extender el comer sangre como no hacerle transfusión de sangre. Eso es ser más legalista que la ley misma. Entonces no busquemos 5 pies al gato, pues, ¿no? Eso es una forma, digamos, alegórica de decir las cosas, ¿no? Tratar de buscar una amplitud en una provisión que no existe, ¿no? Decir que porque la iglesia dice que no comas la sangre, eso significa que tampoco te la puedes transfundir en las venas, ¿no? Es decir, más allá de lo que dice el texto bíblico. Una cosa es comer sangre y una cosa es transfundirla. Pero en fin, el punto que yo quiero resaltarles acá a ustedes es que la Watchtower no duda en sacar los textos de Levítico para exhortar a sus miembros que deben ajustarse estrictamente a lo que Levítico, lo que Dios le prohibió a los levitas en estos textos de Levítico. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, lo voy a mostrar ahora, ¿no? Esa aparente estrictez que tiene la Watchtower, mostrando su cara supuestamente positiva de ser una fiel cumplidora de la palabra de Dios, tiene un lado oscuro por otro lado, que es lo que digo yo, el Mr. Hyde, que es ese personaje oscuro que se transforma en un monstruo. Y la Watchtower hace algo así, en un momento dado se convierte en un monstruo, y olímpicamente, pues, esa aparente, esa apariencia que da de estrictez, de ser celosa, cumplidora de la palabra de Dios, se convierte en una desvergonzada, una sinvergüenza, hablando de la Watchtower, se convierte, saca su otro lado oscuro y se convierte en un ser hipócrita que no teme a Dios, que todo es bla bla bla, y que en el fondo este ser con dos caras, que es la Watchtower, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la Watchtower con dos caras, saca a relucir su lado oscuro del monstruo, que dice, yo me riego sobre lo que dice la Biblia, me importa un bledo lo que dice el Levítico, me importa un bledo lo que Jehová ordena y manda, yo hago lo que yo quiero porque me da la gana. Y esto lo podemos ver cuando nosotros revisamos el Ministerio del Reino de diciembre de 1983, lo pueden ver ustedes en CD-ROM. Veo pues así y me quedo anodado pues de ver cómo la Watchtower no duda en publicar un artículo en este Ministerio del Reino de 1983, de mes de diciembre, en la página 5. La Watchtower publicó este asunto de el arreglo para crear un fondo para edificar salones de reino. Y en esa oportunidad la Watchtower publicó lo siguiente, y quiero compartirlo con todos ustedes, porque realmente es vergonzoso, ¿no? Y dice como sigue, voy a sacarme estos anteojitos de acá porque
tengo que usarlos de lectura, porque ya estoy viejito y tengo que cambiar los anteojos más poderosos para poder leerles. Quiero compartir con ustedes cómo se manifiesta pues el Mr. Hyde, ¿no? De Dr. Jekyll pasa a Mr. Hyde. Y dice así: se fijó el 1 de septiembre de 1983 como la fecha en que entraría en vigor el arreglo para crear este fondo para edificar salones de reino. Las congregaciones de los Estados Unidos y de Canadá tendrían una caja especial de contribuciones marcada Fondo de la Sociedad para Salones del Reino. Se han enviado a las congregaciones 2 marbetes adhesivos que dicen contribuciones para el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino. Estoy leyendo textualmente lo que dice el Ministerio del Reino de diciembre de 1983, página 5 del CD-ROM. Y dice, para identificar con ellos las cajas designadas para este fondo especial, este arreglo permitirá que toda persona de la congregación que así lo desee deposite una contribución voluntaria de vez en cuando. Esas contribuciones se enviarán a la oficina de la sociedad al fin de cada mes y se usarán exclusivamente para ayudar a las congregaciones que necesiten fondos para construcción de salones del reino. La sociedad acusará recibo de todas las contribuciones que se le envíen y las acreditará al fondo de la sociedad para salones del reino. Por supuesto, las congregaciones que actualmente están pagando su propio salón del reino y tienen una caja de contribuciones para el fondo de construcción pueden seguir usando esa caja. Si, además, desean ayudar a otras congregaciones, pueden poner otra caja de contribuciones para el fondo de la sociedad para salones del reino. Más dinero. Dice así, continúa diciendo, pasará algún tiempo antes de que en el fondo de la sociedad para salones del reino se acumule suficiente dinero como para que algunas congregaciones empiecen a obtener fondos prestados de este. Por lo tanto, por el momento, las congregaciones que deseen valerse de este nuevo arreglo no deben escribir a la sociedad en cuanto a lo que necesitan. Sírvanse esperar hasta que las congregaciones se les notifique que se han acumulado suficientes fondos para iniciar este aspecto del arreglo. Cuando tal notificación se efectúe, las congregaciones que necesiten fondos o para transformar y ampliar los salones de reino que tienen, pueden pedir prestados del fondo de la sociedad para salones de reino. La congregación o las congregaciones que usen el salón de reino reembolsarán a la sociedad por dicho préstamo a fin de cubrir los gastos en que se incurre en manejar estos fondos o estos asuntos, y también para aumentar este fondo, seguiremos pidiendo que las congregaciones paguen intereses sobre los préstamos obtenidos. Algunas congregaciones ya son dueñas de su salón de reino y tal vez casi no deban nada de él. Bajo este nuevo arreglo, tales congregaciones quizás deseen contribuir al fondo de la sociedad para salones de reino. O sea, es un círculo, es una espiral de contribución. ¿Se dan cuenta? Este nuevo salón construido también va a captar más gente que va a seguir contribuyendo, poniendo más plata que se envía a la sociedad para que también lo vuelva a prestar para otra congregación, y así es una pirámide, pues. Con el fin de ayudar a otras congregaciones a conseguir salones adecuados. Y sigue diciendo, puede que ellas decidan apartar la misma cantidad de dinero que apartaban cuando estaban pagando sus préstamos. Mira, qué tal raza, para que sigan poniendo. O sea, no se conforman que hayan pagado ya la plata que pidieron prestado para dedicar su salón de reino, sino que sigan poniendo plata, que sigan poniendo cuando estaban pagando el préstamo,
y que ya pagaron el préstamo porque sigan poniendo, pero esta vez en la caja de contribuciones para más salones de reino. ¿Cómo está la ambición, no? Y sigue diciendo, puede que ellas decidan apartar la misma cantidad, fíjese, de dinero que apartaban cuando estaban pagando su préstamo, y podrán hacer una contribución mensual al fondo de la sociedad para salones de reino. Sí parece razonable tal arreglo. Los ancianos pueden presentar el asunto a la congregación a manera de resolución y dejar que la congregación exprese su deseo de ayudar de ese modo. Bueno, como hemos visto, queridos amigos de Jehová, este es el lado oscuro de esta organización. La Watchtower ha dicho muy claramente que este fondo para edificar nuevos salones de reino o para remodelar el ya existente, ese fondo que es dinero de los propios miembros de Jehová que entran en esas cajas de contribuciones, servirán para ser prestados a las congregaciones que requieran tener su salón de reino, y que esas congregaciones que necesiten edificar un nuevo salón de reino podrán tomar de ese fondo, que es dinero de todos los testigos de Jehová miembros, no de la Watchtower, son de los miembros que han depositado en sus cajas de contribuciones, para que lo tomen como un préstamo para construir su nuevo salón de reino, y ese préstamo tiene que ser reembolsado nuevamente a la sociedad Watchtower, pero con una carga de interés, como dice acá, adicional del 6%. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no es acaso que Levítico dice que no podemos cobrar intereses a nuestros hermanos? Y que constituye eso una infracción grave, tan igual como hacerse una transfusión de sangre, puesto que muestra que no hay temor a Dios. Y Dios dice que tienes que obedecer eso porque es una muestra de temor a Dios. El obedecer, el no cobrar intereses o dar dinero a usura a sus propios hermanos. Como vemos, la Watchtower tiene la característica de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del científico que se vuelve un científico loco, asesino, y tiene la apariencia de un señor bueno como Mr. Hyde. Entonces, nosotros nos preguntamos, si la Watchtower tiene un lado de estrictez y dice que hay que cumplir lo que dice el Levítico, por otro lado, desobedece olímpicamente otro texto tan igual de importante y igual de grave el violarlo ante la vista de Jehová, como es el cobrar intereses a un hermano necesitado. Entonces, la Watchtower, al momento que otorga un préstamo a los hermanos necesitados que no tienen salón de reino, porque necesitan tener un salón de reino, y les cobra intereses por ese dinero que ni siquiera es de la Watchtower, porque son de los propios miembros que han donado ese dinero puesto para la obra de construir el salón de reino. Entonces, la Watchtower no se conforma con prestar ese dinero que a la ciudad de Watchtower no le ha costado nada, porque no ha tenido que pedírselo al banco en Estados Unidos, sino es dinero de los propios miembros que han dejado ellos de percibir intereses poniendo en el banco, se lo han dado a la sociedad Watchtower para específicamente hacer salón de reino. Y los donantes del fondo no le han cobrado interés a la Watchtower por darle su dinero que ellos sacaron del banco para hacer la Watchtower para salón de reino, ¿no? Los que donaron ese dinero tuvieron que sacar su plata del banco, que estaba ganando solamente intereses, para dárselo a ese fondo para salón de reino, para que se juntara una cantidad suficiente para poder usarlo para edificar el salón de reino de aquellos hermanos necesitados. Pero la sociedad Watchtower, que recibió ese dinero gratis de sus propios miembros sin que esos miembros le pidan que les paguen intereses por ese dinero, la sociedad Watchtower sí cobra dinero a quienes solicitan ese dinero para construir el salón de reino, y les cobra intereses. Y lo dice muy claramente acá, como hemos visto en este Ministerio del Reino, y se los pongo otra vez en consideración para que ustedes lo revisen, de fecha diciembre de 1983, página 5, y lo dice muy claramente que se seguirá pidiendo que se paguen intereses sobre el fondo prestado. Y usa hablar de intereses.
Entonces yo me pregunto, ¿estamos frente a un Dr. Jekyll y Mr. Hyde Watchtower que tiene dos caras? Una cara de estrictez y de rigidez cuando se trata del asunto de no comer sangre o no hacer transfusión de sangre porque el Levítico lo prohíbe. Sin embargo, hay otro texto igual de importante, igual de grave violarlo, que cobrar intereses a un hermano que está caído o necesitado de dinero. Pero tanto es el amor que tiene esta organización de la Watchtower, que no le interesa violar lo que ella misma exige que se cumpla con respecto a las transfusiones de sangre y que están aparentemente prohibidos en los textos mencionados de Levítico. Y la Watchtower se muestra intransigente y rígida, supuestamente celosa al cumplimiento de los textos, de los mandatos de Dios hechos a los levitas, pero se pasa por alto uno tan igual de grave, que es no cobrar intereses a sus hermanos. Y en forma descarada y con cara dura sale su otra personalidad, que es su personalidad hipócrita, de amante del dinero, usurera, que usa dinero que no le ha costado ni un centavo, puesto que es dinero de los propios miembros, para prestárselos a ellos mismos. Entonces la Watchtower viola un mandato gravísimo, que es cobrar intereses a sus hermanos de la congregación para que se hagan su salón de reino, porque están necesitados de un salón. Son hermanos pobres, humildes, que pasan privaciones, dejan de ponerse un pan en la boca para poner ese dinero en ese fondo para salones de reino, que finalmente la sociedad los usa para prestárselo al mismo aportador del dinero que puso su cajita, para prestárselo a él y a otros más que pusieron dinero para dárselos de vuelta a ellos, no para que hagan el salón de reino, no para que usen ese dinero para hacer el salón de reino, sino que se lo da como un préstamo para que ellos lo edifiquen su salón de reino y luego devuelvan todo el dinero que es de los miembros para restituir sobre la Watchtower más una tasa de interés anual del 6%. Esa es una violación flagrante del mandato de Dios de no darás tu dinero a usura o a ganancia a tus hermanos necesitados. Entonces sale la doble cara de la Watchtower y sale dónde está su corazón. Su corazón está en el dinero. Ahí está el tesoro de la Watchtower, donde está su corazón. Están las riquezas en el dinero, el amor al dinero. Ya con eso he probado fehacientemente que la Watchtower es un diablo predicador que mucho predica pero poco practica para ella misma. Y ya vemos que violó un mandamiento del mismo Levítico, que es no cobrarás interés a tu hermano. Y esa es una de las violaciones que hace la Watchtower. La otra violación a las leyes de Dios, al mandato de Dios, es el que hemos visto hace un momento en el texto de Levíticos capítulo 19, versículos 11 y 13, que dice muy claramente: no estafarás ni robarás a tu hermano, ni retendrás su jornal hasta el día de mañana, no lo defraudarás ni le engañarás, dice la Biblia. Es un mandato de Dios. Y este segundo mandato, que no tiene nada que ver con los intereses, sino con engañar al hermano, robarle, estafarlo, aprovecharse de tu hermano, constituye otro mandato que no debes hacer con tu hermano. Aprovecharte de él, de su buen corazón, de su pobreza, de robarle su poco dinero que tiene, de estafarlo, de engañarlo y sacar ventaja de él. Es un pecado gravísimo para un cristiano hoy en día, tan igual como es para la Watchtower el hacerse una transfusión de sangre, puesto que están en el mismo texto, en el libro de Levíticos, todas esas prohibiciones de Dios, esos mandamientos. Ustedes verán, y cómo la Watchtower se aprovecha de sus hermanos y de su prójimo. ¿Cómo es? A ver, explícame, la Basori, ¿cómo es eso que la Watchtower también viola otro mandamiento, que es el de no robarás y estafarás a tu prójimo? Y esto se explica muy fácilmente. Si leemos este arreglo para edificar salones de reino, queridos amigos, la sociedad Watchtower les exige a sus miembros que depositen mensualmente lo que puedan, dinero en esa caja de contribuciones para fondos de salones de reino, que después son enviados mensualmente a la Watchtower, a la central, para crear ese fondo para salones de reino.
Pero la Watchtower dice que ese dinero que es para edificar salones de reino, en realidad es un dinero que la Watchtower se lo roba. Se lo da como suyo, como si fuera un regalo. La excusa para poner el dinero es para salones de reino. Esa es la excusa. Esa es la justificación. La excusa para que los testigos pongan dinero ahí es para edificar o remodelar un salón de reino que ellos necesitan tener, porque o que no tienen un salón de reino, o el que tienen está en ruinas, o está en una mala situación, y necesitan invertirse dinero para que quede en buenas condiciones. Otros quieren un salón de reino, porque una congregación nueva ya ha llegado a 200 personas y no tiene su salón de reino, dice. La Watchtower dice que ese dinero que ellos tienen del fondo, que es dinero contribuido gratuitamente, que le ha caído del cielo a la Watchtower, que ha sido entregado a la Watchtower para salones de reino, la Watchtower se roba ese dinero. Técnicamente, literalmente se roba ese dinero, porque en vez de usar ese dinero que fue dinero donado por los miembros para hacer salones de reino, la Watchtower dice que ese dinero no es para hacer salones de reino específicos en particular, sino que es dinero que va a servir para prestarlo. Entonces la Watchtower se convierte en un banco, puesto que se roba un dinero que era destinado no para prestarlo. El testigo de Jehová donó ese dinero para edificar un salón de reino en particular, para edificar un salón de reino, para que se use para gastarlo en ese salón de reino. No lo dio para que se preste, porque eso equivale a robarse el dinero. El perceptor de la donación se roba entonces el dinero y se cree que es su dinero. No, ya es mío. No, señor, ese dinero es para hacer un salón de reino. Pero la Watchtower usa la excusa para que los testigos ingenuos pongan su plata pensando que va a ser para hacer un salón de reino. No, en realidad es dinero regalado a la Watchtower. Eso debieron poner. Caja para regalar dinero a la Watchtower. Así debieron poner el título. Y la Watchtower usa ese dinero y se convierte en un banco. Entonces la Watchtower, que es una organización de Jehová, una organización religiosa, entra al terreno del mercantilismo, de las finanzas, y se convierte en un banco. Y la Watchtower se convierte también en Watchtower Bank. Watchtower Bank. Y ese dinero que fue donado por los miembros para hacer un salón de reino para los necesitados, la Watchtower dice, no, ese dinero no es para salón de reino, es mío, me lo he regalado, es mi plata ahora. Es mío, para mí. Entonces dice, quien quiere un salón de reino, yo le puedo prestar ese dinero. Entonces la Watchtower, ahí viene la defraudación a los testigos. Puesto que los testigos de Jehová donaron, no para regalárselo a la Watchtower el dinero, era para hacer salones de reino. Pero esa fue la excusa, para engañarlos, decirle, eso es defraudar. Decir que estos son para salones de fondos, para salones de reino, no. Son fondos que la Watchtower se apropia ilícitamente para decirle a los testigos, ahora este es mi dinero, es mío, no es de ustedes, es mío. Ya cambia la situación de ese dinero, que no es dinero de los miembros en una cuenta de ahorros del banco. No, ahora la Watchtower dice, no, está mi nombre en Estados Unidos en un banco americano, es mi dinero, se lo roba literalmente, es robarse el dinero, y dice, bueno, el dinero es mío, y si quiere salón de reino, yo le puedo prestar mi plata. Ahora dice que es mi plata, cuando es plata de los miembros, que la Watchtower le ha robado. Eso se llama sacar ventaja, robar, engañar al miembro. Y la Watchtower viola otro mandamiento de Dios. Se apropia de un dinero sagrado, que es dinero de gente pobre, humilde, la comunidad, que ha puesto dinero para hacer el salón de reino. Y la Watchtower dice, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer el salón de reino con ese dinero? Mejor me quedo, me tiro la plata, me la robo, y digo que es mía, la deposito en Estados Unidos en el banco, y ahora digo, esa es mi plata, me la han regalado a mí, yo me quedo con ella. Pero los miembros no le regalaron esa plata a la Watchtower. No fue el propósito de los hijos de regalarle ese dinero a la Watchtower, sino era una caja que había en el salón de reino, decía contribuciones para construir un salón de reino, para salones de reino. No dice contribuciones para préstamos de salones de reino. Ojo, ven a hacer ese detalle. La caja donde ponen el dinero dice contribuciones para edificar salones de reino. No dice contribuciones para préstamos para salones de reino. Por eso que es dinero de los miembros. Entonces la Watchtower se roba el dinero, comete la apropiación ilícita, se aprovecha de una situación, se roba un dinero
que los testigos de Jehová contribuyeron para ayudar a otros hermanos de otras conexiones para que tengan su salón, se roba el dinero, dice, este dinero es mío, porque aman al dinero. Estos hijos de estos del cuerpo gobernante son unos hijos de se los digo en su cara, se roban el dinero y dicen, bueno, ahora, quien quiere plata para su reino, yo le presto, pero lo voy a prestar y me lo van a tener que devolver con intereses. Violan el mandato de no cobrar intereses a su prójimo y lo violan por su amor excesivo al dinero. Y se roban el dinero y lo prestan con intereses. Una vez que los testigos de Jehová edifican su salón de reino y han devuelto el capital prestado, que era su propia plata que ellos aportaron, es decir, su propio dinero se lo prestaron ellos mismos con intereses, una vez que lo han devuelto todo el dinero a la sociedad Watchtower con intereses incluidos, habiendo violado la Watchtower el mandato de Dios de no cobrar intereses, la Watchtower comete otro delito, otro robo, otro aprovechamiento, otra estafa, otro engaño, violando otro mandato de Dios que está en el capítulo 19 de Levítico, versos 11 y 13, que dice, no engañarás, ni estafarás, ni te aprovecharás de tu prójimo. Y la Watchtower no solamente se conforma con haber cobrado ese dinero prestado más intereses, sino que hace otro segundo robo. El primer robo lo hizo cuando se apropió de los fondos de la caja y se lo llevó a Estados Unidos y se lo puso en el banco. El otro robo es que los testigos pagaron su préstamo. Y en vez de poner ese salón de reino al nombre de los que pagaron y aportaron en la caja de contribuciones, mensualmente pagaron a la Watchtower, ese local debe estar al nombre de los pagadores. Pero la Watchtower se los roba a ellos y lo registra al nombre de la Watchtower Bible and Tract Society. Entonces la Watchtower no se conforma con solamente robarle una vez el dinero aportado en la caja de contribuciones para el reino, sino que después que los miembros han pagado su salón de reino, se queda con el local construido y pagado por los propios miembros y se lo pone a su nombre. Doble robo, doble estafa, doblemente pecadores, doblemente culpables ante la vista de Dios. Eso es estafar, aprovecharse, sacar ventaja de los hermanos humildes, engañarlos, robarles, robar. Entonces vemos a una sociedad Watchtower que tiene la cara de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que parece un hombre tranquilo, bueno, y por otro lado es un monstruo, que tiene dos caretas, un lado oscuro, así como veo ahorita, un lado oscuro y un lado claro, las dos caras de la Watchtower, porque la Watchtower no puede ocultar su gran amor al dinero, señores. Cuando Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años atrás, recordaremos perfectamente lo que ocurrió con el hombre rico que se le acerca a Jesús, y leamos juntos Lucas 18, 21, 22. Voy a prender la luz, me está oscureciendo esto. Lucas 18, 21 y 22. Y dice lo siguiente, dice, él entonces dijo, el hombre rico le dice a Jesús, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Jesús, pues Dios guardó todos los mandamientos. Y Jesús le dice, te falta una cosa todavía, le dice Jesús al hombre rico. Vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mas él, cuando oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Entonces, Jesús dijo que para seguirlo a él y ser un cristiano, no se podía ir detrás de las riquezas, sino que era todo lo contrario, dejar de lado las riquezas. Pero la Watchtower actúa como el hombre rico. Que yo sepa, Jesús nunca le dijo al hombre rico, dame todas tus riquezas a mí para hacer obras mundiales y construir salones de reino por todo el mundo, edificios o casas Betel o imprentas costosísimas, o comprar hoteles en Nueva York para remodelarlos. No le dijo, para que tú me agrades a mí, no le dijo, para que tú me agrades a mí, dame tus riquezas. Mándalo al apóstol Pablo, que es mi secretario, el tesorero de mi organización, mándaselo a él para que me agrades a mi Padre Jehová. Le dice, no, vende todo y dáselo a los pobres. Jesús no se quedó ni pidió dinero para supuestas obras mundiales, ni para comprar granjas, haciendas costosísimas, casas Betel por todo el mundo en esa época en Jerusalén, ni para hacer edificios y comprar hoteles para remodelarlos y luego revenderlos a mayor precio, o para restaurar teatros como el Teatro Stanley y convertirlo en un teatro de lujo, o como el Hotel Bossert de Nueva York, que lo compraron viejo y le han metido un montón de plata importando mármol de Europa y poniéndole pan de oro adentro.
Jesús nos dijo, dame esa riqueza que tienes, hombre rico, para que agrades a Dios, porque así tendrás riquezas en los cielos. No, dijo, dáselos a los pobres y necesitados. Jesús no nos dijo, dámelo a mí, o a mi organización, o a mi tesorero, el apóstol Pablo. No, dáselo a los pobres. A mí no me des nada de tu riqueza. Pero la Watchtower, supuesta organización de Jehová, hace todo lo que Jesucristo hubiera rechazado, cobrando intereses, aprovechándose de sus hermanos necesitados, con este asqueroso arreglo para salvar el reino. Este arreglo para salvar el reino, señores y señores de Jehová, se lo voy a poner como un ejemplo muy sencillo, como hace la Watchtower. Supongamos usted, el mismo testigo de Jehová que estaba escuchándome, que usted tuviera a su esposa en su casa, vive usted en una casa alquilada, y usted quiere tener su casa propia, y tiene 4 hijos que trabajan, y viven con usted en la casa alquilada, y los 4 hijos deciden quedarse todavía solteros, y no casarse hasta construir una casa propia a sus padres. Entonces deciden todos ellos formar un fondo en el banco para llegar a un monto tal que les permita construir una casita para sus padres. Entonces pasan los meses y tanto el padre como sus hijos que trabajan comienzan a aportar mensualmente a ese fondo para construir la casa del papá y la mamá, y donde están por ahora viviendo los hijos también, puesto que no tienen casa propia. Entonces es un ejemplo para ver a ustedes cómo hace la Watchtower con este arreglo de construir a través de reinos. Es un ejemplo igualito lo que lo voy a decir a ustedes. Entonces resulta que sus hijos siguen trabajando y todos los meses comienzan a aportar lo que pueden en ese fondo para construir una casa nueva propia para los padres de ellos. Entonces el papá pone su sueldo también en el fondo, y los hijos que trabajan también van poniendo su pequeño grano de arena, y pasan los meses y los años, y llega un momento que ya tienen suficiente dinero para poder comprarse una casita. Entonces supongamos que han logrado ahorrar $100,000, que tienen $100,000 ahorrados en un fondo que lo han puesto en el banco, que se llama Fondo para Construcción de una Casa Propia para Nuestros Padres. Así se llama. Entonces ya tienen $100,000 que han estado contribuyendo cada uno de ellos al banco X, Y, Z. Y cuando ya tienen $100,000 y tienen posibilidad de comprar una casita por $100,000 para los padres, los hijos se van al banco y le solicitan al banco que solicitan al banco retirar todos sus fondos, porque ya tienen juntados ahí suficiente dinero para hacer la casa de los padres. Y resulta que el banco le dice, un momento, esos $100,000 que ustedes han ido poseyendo mensualmente es mío. Ustedes me lo han dado a mí como una contribución. Por eso es mi dinero para construir mi casa. No, pero ustedes me lo han puesto en mi banco que es mío, y entonces eso es dinero mío. Y si ustedes quieren construir su casa, yo les puedo dar su dinero que es de ustedes, se lo puedo prestar a ustedes con una tasa de interés de 6% anual. Pero ustedes dirían que están locos. ¿Qué le pasa, señor banquero? Ese es dinero que hemos puesto mensualmente para crear este fondo para edificar la casa de mi papá. Lo siento, ¿no? Ese dinero es mío, ya. Usted lo ha puesto en mi banco, es mío. Eso no se lo puedo dar. No, pero ese fue un fondo que yo creé para edificar la casa de mi padre. Lo siento, no. Ese dinero es mío, ¿ya? Y se lo roba. Ustedes, por supuesto, que no permitirían, porque se irían a la policía y denunciarían al banco de estafa, ¿no es cierto? No lo permitirían, ¿verdad? No lo permitirían que le roben sus $100,000 y que el banco le venga a decir, bueno, si quiere usted la plata se lo puedo prestar con intereses. Pero si es mi plata, ¿cómo vas a prestarme con intereses? Yo creo que me dé mi plata y punto. Pero resulta que el banco no se lo quiere dar, pues. Dice, es mío, pues tú me lo has dado a mí como contribución mensual. Si tú quieres construir tu casa, te lo puedo prestar. Entonces el hombre, supongamos que no tiene manera de recuperar su plata, y el banco le da una alternativa y dice, te lo presto, pero me lo vas a pagar con interés. Y supongamos pues ya que se deja estafar. Es el primer robo, ¿eh? Es el primer robo, la primera estafa, aprovechamiento que hace el banco con los ahorristas, con el papá y los hijos. Les ha robado su plata. Entonces ya hizo un primer robo, se tiró la plata, pues se la robó, que era dinero aportado por los miembros de la casa. Entonces se robó el dinero y ahora el banco le dice, te lo voy a prestar. Entonces el papá y los hijos no les queda otra cosa que tomar su propio dinero y tomarlo como un préstamo del banco para pagárselo en 2 años, más intereses incluidos del 6% anual. Entonces supongamos que piden el dinero como préstamo, que es dinero de ellos, y aceptan que les hayan robado. Se quedan callados, ya me robaron, me van a prestar mi propia plata con intereses. Entonces construyen o compran la casa, y una vez que han comprado la casa, ellos comienzan a pagarle al banco otra vez todo lo que habían ahorrado por gusto, tener que pagarle al banco su propio dinero, que es su propio dinero que ellos han ahorrado, tener que pagárselo al banco. Entonces el banco
recupera otra vez esos $100,000 que es de los propios dueños de casa, que son sus ahorros, tiene que devolvérselo con intereses. Y una vez que la familia compra su casa, la sociedad, el banco le dice, este es un ejemplo, el banco le dice, no, no va a estar el nombre de ustedes, va a estar el nombre del banco. ¿Comprenden la idea? Redondeemos la cosa. El banco les presta su propia plata con intereses, el papá y los hijos compran su casa propia, y una vez que devuelven el dinero que era de ellos al banco más intereses, el banco le dice, un momento, la casa que ustedes han comprado y ya me han reembolsado, va a nombre del banco. Ustedes dirían, ¿qué cosa? Me han robado mis primeros $100,000. Me los han prestado con intereses y he tenido que devolverlo los 100,000 más $10,000 más por intereses. Por dar un ejemplo. Y encima de eso, me vuelven a robar otra vez, tirándose el título de propiedad de mi casa, poniendo el nombre del banco. ¿Ustedes permitirían eso? ¿Ustedes permitirían eso? Por supuesto que no. En primer lugar, no hubieran permitido el primer robo, es decir, que el banco se hubiera robado los $100,000 que ustedes ahorraron. Pero ustedes, los de ellos, sí permiten que el banco Watchtower le robe sus ahorros, y no solamente permiten eso, sino que una vez que ustedes le devuelven su propio dinero, que ustedes tomaron como préstamo, que era su propia plata, y lo han devuelto con interés al banco, todavía se dejan robar por segunda vez que la casa que ustedes han comprado y han pagado ya al banco, se lo robe poniendo el nombre de título de propiedad de la casa al nombre del banco. Es decir, el banco les robó a ustedes no solamente sus ahorros de los $100,000, sino también se roba la casa. Es decir, el banco se robó $200,000 de ustedes más el interés que ganó, y ustedes tuvieron que pagar sobre los primeros $100,000 que les prestó para comprar la casa, que era su propio dinero. Nunca en mi vida había visto un ser tan monstruoso, con dos caras, que se llama la Watchtower, que habla de Dios y que hay que sujetarse a lo que dice Dios en Levítico, y por otro lado se hace la cara sobre la Biblia y desobedece otros textos de Levíticos tan igual de importantes como el de la sangre, como el no cobrar intereses a sus hermanos y no estafarlos, ni robarles, ni engañarlos, ni aprovecharse de ellos. La Watchtower viola dos mandamientos que ya les he mencionado, que se encuentran tanto en Levítico capítulo 19, versículos 11 y 13, que es de no robar al prójimo, como tampoco no cobrar intereses, que se encuentra en el texto de Levítico capítulo 25, versículos 35, 36 y 37. Entonces la Watchtower viola los mandamientos de la ley de Dios dados a los levitas, que no solamente era no comer sangre, sino no robar a su prójimo, no engañar a su hermano, no aprovecharse de él, no estafarlo y también no cobrar intereses. Entonces vemos a una sociedad Watchtower que tiene dos caretas. Es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene una apariencia de ser una organización muy amorosa, muy circunspecta, muy celosa de las leyes de Dios, de ser muy celosa de hacer lo que la Biblia dice, y vemos cómo en este asqueroso arreglo para edificar salones de reino, de acuerdo a este Ministerio de Reino de 1983, del mes de diciembre, página 5, se consuma el delito, el pecado que hace la Watchtower con este asqueroso arreglo para hacer salones de reino. Este arreglo para hacer salones de reino es un robo por partida doble, puesto que la sociedad de Watchtower se aprovecha de sus seguidores, miembros ingenuos, de buen corazón, humildes de sus corazones, que hacen un esfuerzo para poner su platita en esa caja de contribuciones, que al final de cuentas es robado por el banco Watchtower. El banco Watchtower se roba esos ahorros para luego prestárselos a los propios solicitantes del dinero necesitados para construir su salón de reino, y le dice, ahora ese dinero es mío. Pero ¿cómo? Lo hemos puesto nosotros con esta plata, no hemos robado, es nuestra. No, ya no es de ustedes, es mío. Y si quieres plata te lo presto, y con intereses. Y una vez que yo te preste eso y te compres tu casa y me devuelvas la plata con intereses, el local que has comprado o edificado lo pones a mi nombre. Le dice el Watchtower Bank, el banco Watchtower. La sociedad Watchtower, con este asqueroso arreglo para fijarse en el reino, ha robado por partida doble a sus miembros. Una, al apoderarse del dinero que era para construirse en el reino, se los roba, son unos ladrones, son los hijos de su madre, este cuerpo gobernante, es una religión ladrona, estafadora, que hace un primer robo al apoderarse de esos fondos, de esas cajas de contribuciones para salones de reino, puesto que la Watchtower se los lleva a Estados Unidos
se los pone, en vez de poner una cuenta diciendo que estos son fondos de los hermanos de tal congregación para hacer su reino, no, dice este fondo de la Watchtower Society, World Tracker Society, y lo pone en el banco en su cuenta y lo usa para prestarlo como si fuera un agiotista a sus propios miembros para que construyan su reino, y ahora me devuelven la plata con intereses, y una vez que has hecho el saldo le pones el saldo de reino al nombre mío. Ahí viene el segundo robo. El primer robo, al apoderarse los fondos, es el primer robo, latrocinio, robarse el dinero que era de los miembros, se lo roba y dice, ahora es mío, si quieres tu dinero te lo puedo prestar, no te lo voy a devolver, te lo presto. Primer robo, eso es el robar. El segundo robo está cuando los pobres hermanos tienen que devolver su propia plata que han puesto para ese fondo, su propio dinero, tienen que devolver eso a la sociedad con intereses, y una vez que han hecho el salón de reino, el título de propiedad del salón de reino tiene que ir a Watchtower. Ese es el segundo robo. La sociedad Watchtower se hizo de una fortuna sin haber invertido ni un centésimo, de sus propios fondos que ella pudiera tener en Estados Unidos, puesto que esos fondos se originaron en el país de origen, con los ahorros de los miembros, con su esfuerzo, con penurias, con pasar hambre, por muchas privaciones. La sociedad se roba el dinero de esos hermanos que formaron ese fondo y tiene la caradura de decir, ahora te lo presto con intereses, violando una ley de Dios en el de intereses a sus hermanos, violando una ley clara en Levítico, tan grave como no comer sangre. Y a la vez, y no contentos con ese robo, los estafa haciendo que ese local no esté a nombre de los que pagaron por ese local, aquellos que devolvieron el dinero, no los pone a nombre de ellos. La Watchtower dice, lo pongo a nombre de la Watchtower Bible Tract. Eso se llama robar. No robarás, dice Éxodo, son los pecados capitales. No robarás. Y peor si es todavía un hermano tuyo. La Watchtower sacó ventaja, hizo una apropiación ilícita de dos veces. Se apropia ilícitamente de un dinero que ha sido puesto para hacer un salón de reino. Para hacer el salón de reino se lo roba y dice, ahora es mi dinero y quien quiere este dinero me lo va a tener que pagarme con intereses. Viola la ley de Dios de no con intereses, y a la vez hace un segundo robo al poner el local que pagaron los miembros injustamente porque ya habían aportado por ese salón de reino, tienen que pagarlo 2 meses, y el local se lo ponen al nombre de la Watchtower Bible Tract Society. Es por esa razón que la Watchtower es la empresa número 34 más rica de Nueva York. Y sabemos todos que Nueva York está en la empresa más rica del mundo. No en balde estos mercaderes de la palabra de Dios se han enriquecido así, por medio de la estafa, del robo, del aprovechamiento ilícito, de la apropiación ilícita de los miembros, aprovechándose del lavado cerebral que la Watchtower ha reconocido que sí efectúa a sus miembros, para que como robots entreguen su plata y se dejen robar olímpicamente. Sin chitar, sin cuestionar nada, se dejan robar como unas ovejitas mansas. Ese es el lavado cerebral, que no te das cuenta que te están robando porque te han lavado el cerebro, porque te hacen creer que todo lo que estás haciendo es a favor de Jehová. Y tienes a 8 hombres que se llaman el cuerpo gobernante que se hacen la c*** de risa y riéndose de ti. Seguramente se reunirán a ámbitos imbéciles, como nos hemos estafado y no nos denuncian a la policía, ¿no? Como nos hemos robado porque están con la mente lavada, están hechos unos zombies. Son unos muertos vivientes que no piensan, pues. ¿Te das cuenta? No piensan. Cómo los roban, cómo los estafan, cómo esta organización de la Watchtower ha hecho de la palabra de Dios un gran negocio. Por eso es una empresa número 34 más rica en Nueva York, que tienen capacidad económica para comprarse hoteles en Nueva York, refaccionarlos, metiéndoles miles de dólares, para luego revenderlos al triple, cuádruple y hacer negocio, pues, bienes inmuebles. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso en el primer siglo? Usar el dinero de los pobres miembros para hacerse hoteles allá y revenderlos y refaccionarlos, volverse un negociante de Jesucristo. Y así quieren hacerme creer que esta organización de Jehová, lo que le espera a esta organización de Jehová, entre comillas, es el castigo que le va a venir cuando Jesús retorne por segunda vez y venga a juzgar a todas las iglesias. Y la primera que está en la lista de Jesús es la Watchtower Bible Tract Society, por haber hecho de la palabra de Dios su medio de vida para enriquecerse ilícitamente por medio de violar los mandamientos que Dios dijo muy claramente a los levitas: no cobrarás intereses a tus hermanos, ni los estafarás, ni te aprovecharás de ellos, ni les robarás, ni los engañarás. Y lo que esto están haciendo en la Watchtower con este asqueroso reino de reino es un aprovechamiento de los miembros pobres humildes de sus congregaciones. Eso es falta de amor al prójimo, gente pobre y necesitada que a veces están enferma, para enriquecerse a costa del pobre. Eso es un pecado gravísimo, más que se hace una transfusión de sangre, porque que se hace una transfusión de sangre lo hace por necesidad, para no quiere morir, porque no quiere dejar a sus hijos sin padre y viola la ley de la transfusión de sangre. Eso es perdonable, puesto que tiene una esposa o tiene hijos
que necesitan del padre y no quieren morirse porque no hay nadie que sostenga a la familia, entonces se hace la transfusión de sangre. Pero la Watchtower viola un mandamiento que no tiene excusa, cobrando intereses de un dinero a los hermanos necesitados de un salón de reino, que son pobres y humildes. Les saca su dinero y luego se los presta, que es dinero de ellos mismos, se los presta a ellos mismos con intereses, para que los retornen con intereses, que es su propio dinero de los pobres miembros que han aportado, que la Watchtower se los vuelve a prestar a ellos con intereses, y luego que se los devuelve a la Watchtower, que es propio dinero de los miembros, hace que el miembro y los miembros que compraron el Salón de Reino Nuevo lo pongan en título propiedad de la Watchtower. Es un robo por partida doble. La Watchtower robó 2 veces. El ejemplo que les he hecho de ese padre de familia que quiere tener su casa propia y le dice a sus hijos, vamos a comenzar a ahorrar plata para formar un fondo, para construir una casa nueva para nosotros, para tu mamá, para mí, para ustedes, una casa nueva. No, bueno, comencemos a ahorrar y formar un fondo en el banco. Y una vez que ustedes van al banco, el banco le dice, no, esa plata es mía, no te lo voy a dar. ¿Cómo? Por eso son $1,000, son $100,000, son míos, dámelos. No, Aguastar ese banco se lo roba y dice, no, si quieres tú construir tu casa, te lo presto. Y te cobra intereses. Entonces tienes tú que pedir la plata, que es tuya, que has ahorrado con tu papá y tu hermano, todos en conjunto, y dice, no, el banco se lo roba, y le dice, te lo presto con intereses, y luego cuando tú te compras tu casa, y me has devuelto toda la plata con intereses, tu casa me lo pones al nombre del banco. Ustedes, por supuesto, jamás permitirían eso, llamarían a la policía, ¿no es cierto? Entonces dejaría que le roben 2 veces. ¿No es cierto? 2 veces. Una cuando le roban su dinero ahorrado y la otra cuando le roban su casa, que ya compraron y pagaron, tienen que poner al nombre del banco. Al final ustedes no tienen nada, ¿se dan cuenta? Los pobres, la pobre familia Pérez, que juntó esa plata, no tiene ni casa propia, al final no tiene ni casa propia, ni el dinero ahorrado. Perdieron $200,000 de un plumazo, porque un grupo de personas que se llama el cuerpo gobernante, encubiertos como fachada dentro de una organización que llaman de organización de Jehová, usaron esta como escudo, como un parapeto, como una fachada para poder estafarlos y robarles. Por eso la Watchtower es una organización dirigida por Satanás el diablo, que es el único malvado, ladrón, mentiroso, estafador, ratero. La Watchtower no es la organización de Jehová, no es el conducto que está usando, puesto que Dios no podría estar detrás, sino dueño de una organización que se aprovecha de los pobres y humildes de este mundo, que siguen a Dios con sinceridad, cuando en realidad son 8 hombres que, escudados con la palabra de Dios, con la fachada de una organización sacrosanta, lo usan para hacer negocio con la palabra de Dios, para aprovecharse de los miembros humildes de sus congregaciones. Esta organización ha violado varios mandamientos que Dios dio a los levitas, tan igual como en la cuestión de la sangre, que no debes comer de ella, que la Watchtower se aferra a que se cumpla, pero cuando se trata de tocar sus intereses personales que chocan con el amor al dinero, la sociedad Watchtower se hace la sobre la Biblia y dice, no me interesa si el Levítico prohíbe cobrar intereses, no me interesa si el Levítico dice que no debo engañar a los miembros, estafarlos, a mis hermanos, aprovecharme de ellos, de su pobreza. Me importa un bledo porque mi Dios es el dinero. No en balde, los invito a leer ustedes en la Atalaya del 15 de noviembre de 2009, amigos, 15 de noviembre de 2009, hace poco nomás, en la página 18, la sociedad publicó, pues, como siempre hace en Atalaya, contribuciones para la obra mundial. Y en esas contribuciones para la obra mundial, la sociedad te exhorta a ser dadivoso, te pide al padre de familia su testamento, su seguro de vida, su seguro de salud, su pensión para su vejez, sus bienes muebles e inmuebles, sus acciones en empresas, sus fideicomisos, su seguro de vida, sus ahorros de cuentas bancarias, de ahorros, depósitos a plazo fijo, en fin, todo. Y lo más grave, te pide tus joyas, si tienes brillantes, si tienes oro, si tienes joyas valiosas que regresa a la Watchtower, con la supuesta excusa de la obra mundial, que al final acaba ese dinero en fondos oscuros de las Islas Vírgenes o Islas Caimán, llamados hedge funds, donde están el dinero de los narcotraficantes, el dinero del tráfico de drogas, el dinero del tráfico de armas, dineros oscuros, sucios de las empresas ilegales que hay en el mundo, que reditúan mucho dinero. Y ahí tiene la Watchtower sus excedentes de dinero de gente ingenua y buena que dona para la supuesta obra mundial. O en todo caso, usan ese dinero para comprar hoteles en Nueva York para remodelarlos y convertirlos en hoteles de lujo, o comprar teatros para convertirlos en teatros de lujo, comprar haciendas costosísimas en países
donde el metro cuadrado cuesta una fortuna, como en Japón, por ejemplo, que tienen su hacienda allá también, y otros países de Europa donde el metro cuadrado cuesta una fortuna. Entonces, la obra mundial de la Watchtower está enfocada en comprar bienes materiales en Wallkill, Nueva York, construir grandes complejos en Wallkill, Nueva York, en Patterson, Nueva York, pero la Watchtower, para, como digo, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para el público es una careta y para ellos mismos es otra. Para los miembros, su fachada es: el fin está cerca, hermano. No vale la pena invertir dinero en ese sistema de cosas. Dáselo a la Watchtower. ¿Para qué vas a usar el dinero para comprar bienes materiales? El fin está cerca. Hay que ayudar para la obra mundial. Suelta tu dinero, dáselo a la Watchtower. Ese es el mensaje. Es la cara, pues, es una de las caras de esta organización falsa, hipócrita. Pero cuando se trata de ella sí invierte su plata en hedge funds, construye bienes inmuebles en Patterson, en Wallkill, invierte ingentes millones de dólares en bienes inmuebles. Para ellos no hay fin del mundo, para ellos no existe que el Armagedón está cerca, y sin embargo sí vemos que siguen invirtiendo millones de dólares en bienes materiales. Se dan cuenta, es el doble mensaje. Para el miembro se le dice: no sigas las riquezas de este mundo, que Dios no prueba que tu corazón debe estar en las cosas espirituales, sino en las cosas terrenales, mundables, perecibles, que te dediques a predicar y que te olvides de seguir las riquezas de este mundo. Pero la Watchtower hace todo lo contrario a lo que ella predica, pues es un diablo predicador. Ya vemos pues en Wallkill todas las inversiones que están haciendo ahí, y se olvidan que el fin está cerca. ¿Se da cuenta? Son la doble moral. Para ellos es una cosa y para los miembros es otra. Es el doble lenguaje. Al miembro, para manipularlo, diciendo: entrégale toda tu riqueza a la Watchtower porque el fin está cerca. ¿Para qué se tener riqueza? Dáselo a la Watchtower para la obra mundial. Ya sabemos dónde acaba ese dinero de la obra mundial: en fondos hedge funds, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, dineros del narcotráfico y dineros de los traficantes de armas y de negocios oscuros, donde sacan buena rentabilidad, pues la plata produce más. Ahí tienen la Watchtower sus excedentes de dinero, después hedge funds, imagínense. Y así se hizo para la obra mundial. Esta es una empresa de negocios que ha hecho de la palabra de Dios un negocio. Esta Watchtower Bible Tract de los Testigos de Jehová es una empresa de negocios, es una empresa de publicaciones muy rica, riquísima, que publica libros acerca de la Biblia, que no necesariamente son libros que están de acuerdo a lo que la Biblia enseña, son libros acerca de la Biblia. Interpretaciones así, que tienen como mente, como objetivo, lavar la mente de sus adeptos, a los que capturan. Ya ellos lo han reconocido, ya he mostrado un video que la Watchtower reconoce que ellos tienen como misión sacar los chips, circuitos eléctricos de los cerebros del viejo, con los alimentos que se les han metido del viejo sistema de cosas, y hay que reemplazar esos chips o esos circuitos eléctricos con otros nuevos que estén de acorde al nuevo mundo. Para ello tienen que hacer un lavado de mente, un lavado de cerebro. Y lo dice muy claramente. Les invito a que vean mi video donde muestro los artículos de la revista Atalaya con las pruebas que la sociedad Watchtower sí reconoce que ellos usan técnicas de control mental, y que una de ellas es cambiar los circuitos, los chips eléctricos de las mentes de los testigos de Jehová para que no piensen independientemente. Y ese es el objetivo de la Watchtower, que los testigos de Jehová tengan la mente tan lavada y tan que sean los convertidos en zombies, en muertos vivientes, para que se dejen robar sin reclamar y se dejen robar con este asqueroso arreglo para los órdenes del reino. Espero, amigos, que este video les haya servido para que ustedes mediten que la religión en la cual ustedes están involucrados es la religión de Satanás, el diablo, manejado por 8 delincuentes con cuello y corbata, o 8 asaltantes muy bien vestidos con sus ternos, con sus vestimentas Versace o Hermenegildo Seña seguramente, ¿no? Vestidos con cuello y corbata. Es un grupo de 8 asaltantes con cuello y corbata, llamados el cuerpo gobernante, que se ha pasado la vida estafando a sus humildes y honestos y buenos miembros que creen y han sido manipulados mentalmente por medio del lavado cerebral para hacerles creer que esta es la organización de Jehová, y para que no puedan objetar y estén ciegos del modo como son estafados, engañados, robados por esta pandilla de 8 personas que se llama el cuerpo gobernante. Y es increíble ver a los ancianos de las congregaciones estar detrás de estas estafas,
viendo que lo están robando ellos mismos, se dejan robar sin reclamar. Y ahí se ve pues el lavado cerebral, que no la ven, como no analizan, como estoy analizando a ustedes, como les he explicado, con pruebas fehacientes de cómo son estafados los testigos de Jehová, con este asqueroso arreglo para crear este fondo de contribución para salvaciones del reino, que es una estafa legal, hecha legal. La Watchtower se convierte en un banco prestamista que presta dinero a los miembros, cobra intereses y seguramente no paga impuesto a la renta, no declara los intereses ganados por ese capital, que son intereses cobrados. Se convierte el banco, la Watchtower se ha convertido también en un banco, en una entidad financiera que presta dinero. Es increíble. Entonces, amigos, espero que este video pues les haya hecho comprender que esta organización no es la organización de Jehová, no es la religión verdadera, no es el conducto que Dios está usando en la tierra, puesto que si nosotros reconociéramos que es así, entonces tenemos que pensar que Jehová y Jesucristo son un par de estafadores que tienen una organización terrenal que está dedicada a estafar a sus miembros. Queridos amigos, para concluir este video, quiero dar un broche de oro a este video, leyendo esta última parte de este Ministerio del Reino de diciembre de 1983, página 5 en adelante. Quiero leerles esta parte que realmente ya es el descaro más grande, ¿no? Es el descaro de este cuerpo gobernante, ladrón, sátrapa, ladrón de 7 suelas del cuerpo gobernante. Y fíjense cómo acaba este artículo del Ministerio del Reino de diciembre de 1983, con este arreglo para formar un fondo de contribuciones para salones de reino. Y termina así: congregaciones cuyos salones están exentos de deudas. Imagínense, algunas congregaciones ya son dueñas de su salón del reino. Son dueñas de su salón del reino. Pero si uno pregunta a nombre de quién está ese nuevo salón del reino, está a nombre de la sociedad Watchtower Bible and Tract Society, no a nombre de los aportantes del fondo. Y tienen el desparpajo de manipular la mente de los miembros, porque esta es manipulación, diciendo que algunas congregaciones ya son dueñas de su salón del reino, puesto que ya pagaron su deuda. Pagaron su deuda a la sociedad. Y dice que ya eres dueño de tu salón, no debes nada, y eres dueño de tu salón, por ese salón está a nombre de la sociedad Watchtower. Son unos sinvergüenzas estos hijos de la guayaba. Y dice, y tal vez casi no deban nada de él, que no deban a la sociedad Watchtower casi nada de él, y ya son casi dueños de su salón de reino. Sí, ese salón de reino que termina en nombre de la Watchtower. Es sinvergüenza, ¿verdad? Que se da cólera, pues. Ya son ganas de ahorcarlos estos, ¿eh? Y sigue diciendo, bajo este nuevo arreglo, tales congregaciones quizás deseen contribuir al fondo de la sociedad para salones de reino, con el fin de ayudar a otras congregaciones a conseguir salones adecuados, ¿ve? Lo que está diciendo es que estos nuevos miembros que están en su nuevo salón de reino, cuyo salón de reino está a nombre de la sociedad Watchtower, pueden seguir donando mensualmente como si estuvieran pagando la sociedad Watchtower. Por eso aquí ya le gustó la mermelada, pues que le estuvieran devolviendo todos los meses dinero, ¿no? Para pagar su préstamo. Y ya cancelaron su deuda, y la sociedad Watchtower quiere que sigan dando dinero, pues, para formar, tener más fondos para salones de reino, para poder prestar esos fondos otra vez a otras congregaciones, y eso se convierte en una espiral. ¿Se da cuenta? Es una espiral. Cada nuevo salón de reino que es adquirido a nombre de la sociedad, los miembros que la ocupan deben seguir aportando para que se incremente más el fondo para salones de reino, y la sociedad Watchtower desde Brooklyn tenga más dinero para prestarlo a los de otras congregaciones, para que también retornen el dinero con intereses, y la sociedad se apropia de ese salón de reino a su nombre y les dice a sus miembros de esas nuevas congregaciones que sigan aportando para el fondo, para poder ayudar a otros más. ¿Se dan cuenta cómo es el negocio? El círculo. Entonces así es riquísimo, pues. Es una espiral, es una pirámide, una espiral que no terminan nunca, y entonces se hacen riquísimos sin haber trabajado nunca en su vida, ni haber puesto ni un solo centavo. Es por eso que yo insisto que esta religión es un gran negocio, que no invierte ni un centavo en la ciudad Watchtower. Lo único que hace es sangrar a la gente que engaña en el servicio y los convierte en testigos de Jehová, les manipula el cerebro, les mete su chip en el cerebro, le hace su lavado cerebral, les saca el dinero con el cuento del fondo para contribuciones para el reino, para prestárselos a ellos mismos con intereses, para que luego el local adquirido por ellos sea puesto a nombre de la sociedad Watchtower. Y así estos que ocupan el nuevo salón de reino a la vez sigan poniendo más dinero
para el fondo de otros salones de reino para otros lugares. Imagínense, pues se convierte pues en un crecimiento geométrico. Es decir, el crecimiento geométrico es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y un crecimiento aritmético es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero este es un crecimiento geométrico. Va de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36. Y así va subiendo pues de una forma geométrica. Y crecen durísimos y se hacen riquísimos a costa de robar a sus miembros. Y esto es como concluye, diciendo que algunas congregaciones quizás ya habrán pagado su dedo a la Watchtower y ya son dueños de su salón del reino. Es decir, ¿qué tal concha? Por Dios, disculpe la palabra, pero ¿qué tal concha? Ahí basta con preguntar quién es el dueño de ese salón del reino, que ya son dueños los testigos de Jehová, los miembros. Está el nombre de la Watchtower Bible Trust Society. Entonces no son dueños de nada. Cuando un testigo de Jehová portante es expulsado, no le devuelven su plata. Solamente se va con un zapato del trasero expulsado y no le devuelven su parte que él tiene ahí en el salón de reino por el dinero que aportó. No sé yo. Se va así con su palito y su bolsita y se va a la calle con sus zapatos del trasero. Y así le dice que son dueños de su salón de reino. ¿Se da cuenta cómo es manipulación? No son dueños de nada. Porque todo está en nombre de la central de la Watchtower Bible Trust Society. Y es como se han enriquecido estos desgraciados. Que la maldición de Dios caerá sobre esto por haberse enriquecido. Y Jesús, cuando venga, los va a juzgar muy duramente a todo este cuerpo gobernante y se van al Gehenna de narices por haberse enriquecido y haber hecho de la palabra de Dios un gran negocio. Yo les invito, amigos, que lean pues este Ministerio del Reino de diciembre de 1983, de la página 5 en adelante, para que les dé náuseas, ¿no? Para que les provoque náuseas, cómo esta organización satánica ha hecho de la palabra de Dios su medio de vida, y para que sepan ustedes dónde está el amor de esta organización, dónde está su tesoro puesto en las riquezas de este mundo, violando todos los textos bíblicos de Levítico concerniente a no cobrar intereses y no estafar y aprovecharse de su hermano por medio de engañarlos, estafarlos, aprovechándose de ellos, robándoles, saqueándolos. Esta no puede ser la oración verdadera, de ninguna manera. Esto va totalmente en contra a los principios y el espíritu del cristianismo. Cuando Jesús le dice al hombre rico que te falta solamente una cosa, porque tú cumples todo lo que yo pido, pero solamente te falta una cosa, le dice. Toma tus bienes, véndelos. Y no le dijo, dáselo a mi organización cristiana, que está encargado, es el tesorero, es el apóstol Pablo, es el tesorero, dáselo a él para que administre el dinero, porque necesitamos para la obra mundial. Jesús le dice, piensa en los pobres, le dice, vende todo y no se lo des para la obra mundial al apóstol Pablo, que es mi tesorero. No, le dice, dáselo a los pobres que lo necesitan, que pasan necesidad. Entonces ese es el espíritu del cristianismo verdadero. No perseguir las cosas materiales, sino usarlo para aliviar a otras personas de sus necesidades, sus carencias, de una enfermedad o una necesidad que necesita cubrir o tiene dinero. Ese es el espíritu del cristianismo. Sacrificarse por lo demás, reduciéndose de lo que uno tiene para pasarlo a otro, porque más satisfacción es en dar que en recibir, en dar una felicidad a otra persona que lo necesita. Creo que no hay mayor alegría que eso, ¿verdad? Cuando tú haces feliz a otra persona desprendiéndote de algo que tú quieres y que te gusta o que tú mismo necesitas, pero prefieres dárselo al otro para verlo a él feliz. Ese es el espíritu del cristianismo que Jesús enseñó, dar tus riquezas a los pobres. Jesús vino pobre y se fue a los cielos pobre. No dejó ninguna riqueza material cuando murió. Y así sus discípulos todos murieron en pobreza. Entonces, ¿cuál es la lección de todo cristiano? Que uno debe morir en la misma situación que murieron los verdaderos cristianos de la antigüedad, sin riquezas materiales. No quiero decir pobres necesariamente, pero sin riquezas materiales, logradas a base de un esfuerzo en vano en este sistema de cosas de este mundo, que no tienen ningún valor, ningún tesoro, ningún tesoro que valga para los cielos, que es buscar las riquezas materiales. Pero la Watchtower sí ama las cosas materiales y lo vemos, no nos puede ocultar con todos los millones de dólares que tiene en Brooklyn, en todo el mundo, con los cientos de miles
de salones de reino, casas de Betel, granjas, haciendas, imprentas, transportes, hoteles, edificios en Nueva York, señores. Esta es una empresa de negocios. Yo no me imagino a Jesucristo parado ahora en Brooklyn, sentado en una oficina de lujo, como está en el cuerpo gobernante con sus trajes de lujo, Versace, en sus oficinas de lujo, viajando en primera clase a todo el mundo y pidiendo dinero para la obra mundial, pidiéndote tus joyas, ¿no? Tus bienes muebles, inmuebles. Yo le pido a usted que va en este momento que me diga en qué parte de la Biblia Jesús les pidió a la gente sus joyas, sus riquezas para dárselo al tesorero de la organización del primer siglo, el que estaba a cargo del apóstol Pablo, que le diera a todos que le escribiera una carta incondicional, entregándole todos su dinero, sus bienes inmuebles, muebles, para la famosa obra mundial. En ninguna parte de la Biblia vemos eso. Lo que sí Jesús decía es, como decía el apóstol Pablo, es que un cristiano debe ayudar, si está en buena situación económica, debería ayudar a las otras congregaciones directamente a los hermanos necesitados, para que cuando tú también estés necesitado algún día, ellos te puedan ayudar a ti, pero no para usar intermediarios para administrar un dinero que nunca llega al necesitado. ¿Se dan cuenta? El cristianismo está en ayudar directamente al necesitado y no para dar para obras mundiales que son dineros que son malversados, invirtiéndolos en cosas que Jesús jamás habría invertido, como en hedge funds, en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, y menos aún comprando hoteles antiguos en Brooklyn para remodelarlos y luego venderlos al triple su valor para hacer negocio con el dinero de la obra mundial, entre comillas. Esta región no es la región verdadera, es una región más de tantas que hay en la cristiandad que se han enriquecido enormemente haciendo de la palabra de Dios un negocio y estafando a sus miembros incautos, lavándoles el cerebro, haciéndoles creer que lo están haciendo por Jehová Dios, para que no reclamen la estafa y el robo, el latrocinio. Para eso es el control mental, para que te dejes robar, estafar y no reclames porque piensas que lo estás haciendo por Jehová Dios. Entonces te dejas robar y estafar. Esa es la idea. El control mental es para poder lavarte el cerebro, para poder saquearte, robar, dejarte en la calle si es posible. Y que tú no reclames porque crees en tu mente, te han puesto un chip diciendo que lo estás haciendo por Jehová Dios y Dios te va a premiar por lo que estás haciendo, por dejarte robar y estafar, y Dios te lo va a premiar en el nuevo mundo. Espero, amigos, que este video pues les haga reflexionar más sobre esta organización sátrapa, ladrona de 7 suelas, como decía Hugo Chávez, ladrón de 7 suelas, le digo yo al cuerpo gobernante, estafador, aprovechador, hipócrita, que dice seguir a pie de la letra lo que dice Jehová a los levitas en el libro de Levíticos, sobre todo con el asunto de la sangre, pero deja de lado el mandato de no cobrar intereses a sus hermanos, ni tampoco aprovecharse de sus hermanos, robándoles, engañándoles y sacándole ventaja. Como digo, espero que esto les sirva a ustedes para que reflexionen, queridos amigos, que esta religión no es la religión verdadera, no es el conducto que Dios está usando en la tierra, porque si fuera así, entonces el dueño de la Watchtower, que supone que es Jehová y Jesucristo, son los dueños de esta mafia de ladrones, de una mafia. Yo no creo que Jehová y Jesucristo puedan estar detrás de estos hombres que se llaman el cuerpo gobernante, que son unos gángsters de la palabra de Dios. Muchas gracias, amigos, que tengan un buen año y buenas noches. Hasta la próxima.